Buenos días. Panel de análisis político, principales sucesos de la coyuntura. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en esta nueva edición de República. Le saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, viernes 28 de junio del año 2019. Como siempre, le vamos a ofrecer a usted diferentes análisis y diferentes posturas sobre los principales acontecimientos de la realidad de nuestro país. Y en esta ocasión tenemos un panel de análisis que les ofrecemos a ustedes desde la perspectiva de tres mujeres profesionales y analistas de los diferentes sucesos de la realidad de nuestro país. En esta ocasión queremos incorporar elementos de la coyuntura política que tienen que ver con la visita del presidente de la República a México, también un poco el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta visita y lo que significa en este acuerdo, en este acercamiento entre ambos países o los mandatarios de tales países para entender un poco esta relación a nivel de política exterior, pero también vamos a hablar del tema de las migraciones. Es importante tener la postura de nuestras invitadas sobre lo que está ocurriendo en temas migratorios y lo que significa no solamente para el gobierno y su posicionamiento ante esto, también los diferentes actores y grupos de la sociedad civil involucradas. Así que vamos a hablar diferentes temas: seguridad pública, relación de la Asamblea Legislativa con el gobierno, en fin, tenemos muchos temas que desarrollar. Y es un gusto para mí recibir a Julia Evelyn Martínez, economista. También recibo cordialmente a Karen Fernández, periodista, presentadora de Focus. Y también recibo cordialmente a Claudia Ortiz, coordinadora de Espacio Ciudadano. Buenos días, bienvenidas a República. Qué gusto volver a encontrar a la Julia Evelyn. Bienvenida. No, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor, un placer acompañarle en este panel de análisis y compartir con mis colegas. Es un gusto que nos acompañe. Mujeres jóvenes. Yo creo que también la madurez y la juventud a veces hacemos una buena combinación y podemos hacer mejores análisis. Es una excelente sinergia, es justamente como usted lo ha mencionado. Yo así lo creo y por eso me entusiasmo cuando vengo aquí. Gracias, no, gracias a usted por tomar la invitación siempre. Claudia, bienvenida. Gracias, buenos días a la audiencia por acompañarnos ese último viernes de mes. Y gracias a República por la invitación también. A la orden, gracias por estar con nosotros. Karen, bienvenida nuevamente. Carlos, gracias por la invitación y bueno, yo también súper contenta de estar compartiendo mesa con Julia Evelyn y Claudia. Y bueno, además es un mes que se está ya por cumplir de la presidencia de Nayib Bukele. Podemos evaluar, fíjese, porque los primeros días. Podemos tener unos primeros elementos. No lo dudo, porque Julia siempre Evelyn. nos dicen, no, es que denle el beneficio de la duda, es que denle un compás de espera. Pues ya pasaron 30 días. Es suficiente. Yo creo que ya en 30 días es una muestra. Ok, bueno, van a surgir varios de esos elementos para la discusión y el primer tema que quiero poner sobre la mesa es la visita del presidente Nayib Bukele a México y reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque también se da en un contexto que el gobierno mexicano junto a la CEPAL proponen el plan de desarrollo integral para la región sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica. Esto es importante analizarlo porque es un contexto, pero también de ese vínculo, de esa relación de programas en conjunto y también de las declaraciones que se dieron entre ambos presidentes sobre la relación entre dichos estados. Y para eso vamos a iniciar con declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que se da en ese contexto y que habla un poco sobre el tema de su relación con Estados Unidos, y posteriormente escucharemos la postura del presidente Nayib Bukele. Escuchemos. Porque dicho sea de paso, nosotros no queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos con el pueblo estadounidense. Nosotros no queremos la confrontación. La política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Lo que queremos es el entendimiento mediante el diálogo. Bien, entonces Andrés Manuel López Obrador menciona no quieren una política de confrontación con los Estados Unidos. Han tenido una relación un poco intensa en los últimos días, reuniones entre los cancilleres, Marcelo Ebrard, que llega a Washington a establecer un vínculo de negociación sobre el tema de los aranceles que quería aumentar Estados Unidos hacia México, pero eso también tiene un significado en su relación con el Triángulo Norte de Centroamérica. Ahora escuchemos las declaraciones del presidente Nayib Bukele en esa visita a México. Yo estoy seguro que el bienestar que vamos a traer, no solo para México, con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además engloba Honduras, Guatemala, El Salvador, eso va a ser un ejemplo, como dijo
el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eso es una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo. Porque el ejemplo que estamos dando aquí, el ejemplo que México está dando acá, es el ejemplo que necesitan oír en todo el resto del mundo. Así que humildemente nosotros agradecemos el apoyo de México. Queremos decir y ofrecer el humilde apoyo de El Salvador en lo que nosotros podamos apoyar a México. Bien, entonces esto nos da como el punto de partida, Karen, e iniciemos esta reflexión, lo que implica esta relación estratégica entre México y El Salvador, sobre todo porque El Salvador se puede constituir, por ponerlo de una manera, en el referente en función del Triángulo Norte Centroamericano. Guatemala está en elecciones, va a una segunda vuelta, Honduras está en una situación complicada en este momento a nivel de instancias universitarias y la confrontación que se ha dado entre universitarios y expresiones de seguridad pública. Pues El Salvador ya lleva un mes o está por llevar un mes el presidente Nayib Bukele en el ejercicio del gobierno, pero ¿cómo podemos leer este vínculo y este acercamiento entre México y su presidente Andrés Manuel López Obrador con El Salvador y su presidente Nayib Bukele? A ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que aquí estamos viendo a Estados Unidos haciendo gala de su poderío económico. Por ejemplo, la amenaza de los aranceles para México no es cosa menor, es decir, y muy rápido va a lograr que México responda, ¿verdad? Es decir, ni tiene que aplicar tanta presión. La respuesta del gobierno mexicano es muy fuerte y la evidencia directa la acabamos de proyectar ahora cuando Andrés Manuel López Obrador en este discurso dice, bueno, nosotros no queremos confrontar con el gobierno de Estados Unidos y tampoco queremos confrontar con su gente. Entonces, digo, aquí lo que tenemos es una muestra del poder de negociación de Estados Unidos, ¿verdad? Consolidándose nuevamente o recordando a los gobiernos mexicanos y del Triángulo Norte, ¿verdad? Del Triángulo Norte de Centroamérica, su poderío. Además, tenemos que recordar que en el caso de Bukele, Estados Unidos apoyó a la candidatura de Nayib Bukele, es decir, es una candidatura que ve con beneplácito. La primera intervención que vimos de la canciller electa, aquí en una entrevista, en otro canal de televisión, ¿verdad? Una vez que él anunció que iba a ser canciller, de hecho estaban bastante orientadas a una línea de respeto y de respaldo al gobierno de Estados Unidos. Así es que a mí estas actuaciones de los gobiernos mexicanos y salvadoreño plegándose a la solicitud de Estados Unidos de detener el flujo de migración irregular no me sorprenden. Lo que pasa es que en ese discurso político a mí lo que me preocupa de fondo es que desconocen o expresan un desconocimiento profundo de las verdaderas motivaciones de la gente cuando migra. Y es decir, claro, discursivamente, ¿verdad? Todos, creo que nadie va a estar en desacuerdo de que en el nivel superficial estamos hablando de precarias condiciones económicas, precariedad laboral, amenazas y desplazamiento interno a causa de la inseguridad. Creo que ese es el discurso que todos manejamos, pues, pero yo esperaría de nuestros cancilleres, ¿verdad? De nuestros presidentes, algo más, porque a mí me preocupaba muchísimo cuando en algunas declaraciones cuando todavía era presidente electo, Nayib Bukele decía que estaba comprometido a detener el flujo de la migración irregular. Yo decía, Dios mío, esto creo que denota que hay un profundo desconocimiento, más allá de este punto común, ¿verdad? Sí. Y creo que las declaraciones se quedan ahí en lo superficial, en cómo a través de muestras públicas podemos congraciarnos con la petición del gobierno de Estados Unidos de contener los flujos migratorios, ¿verdad? Que es prioridad para el gobierno estadounidense también, porque es discurso de campaña de Donald Trump. Ahora, aquí hay un aspecto que nos presenta Karen y lo que significa estos movimientos en el tablero, Julia Evelyn, en el rol de los Estados Unidos
llevando a una negociación a México también para que éste pueda hacer un ejercicio de contención de la crisis migratoria. Y en todo esto, porque lo quiero incorporar y desde su lectura, desde el análisis económico, Julia Evelyn, es un mes antes, hace un mes, la CEPAL presenta junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el Plan de Desarrollo Integral, y que ahí se menciona desde la propuesta de CEPAL, que trabajó con los gobiernos del Triángulo Norte y de México a finales del año pasado, la propuesta de cómo trabajar y cómo intervenir en dichos países para evitar lo que Karen mencionaba, el flujo migratorio en función supuestamente de las causas principales. ¿Cómo podemos analizar esta propuesta que se menciona que requiere financiamiento, pero que también hará ciertas inversiones en algunos rubros particulares? ¿Cómo podemos leer esta propuesta que se hace en función también de los discursos y de lo que ha estado ocurriendo justamente en la frontera y en esta relación Estados Unidos, México y el Triángulo Norte de Centroamérica? Mire, yo sí ya tuve la oportunidad de revisar al menos la presentación que hizo la CEPAL de este plan de desarrollo, y le hablan de desarrollo humano para la región de Mesoamérica, porque también incluye todo el sur de México, el Triángulo Norte y un poquito Nicaragua, pero sobre todo el Triángulo Norte y el sur de México. Y yo le puedo asegurar, y me gustaría colocar esto sobre la mesa, que es un intento de revitalizar el fallido Plan Puebla-Panamá, que hace una década, un poquito más de una década, casi 20 años, también Estados Unidos y México trataron de impulsar en Centroamérica para lograr también eso, el desarrollo. ¿Por qué? Porque si leemos en qué consiste la gran apuesta estratégica para pacificar Centroamérica, para lograr el desarrollo de Centroamérica y parar la emigración forzada o voluntaria hacia los Estados Unidos por la vía de México, no es más que una propuesta de una especie de plan Marshall, pero un plan Marshall exclusivamente dirigido a la inversión en infraestructura. Estamos hablando de ampliación del Tren Maya, estamos hablando de la construcción de un gasoducto que va a conectar desde México hasta San Pedro Sula, estamos hablando de la ampliación de carreteras, de construcción de centrales hidroeléctricas, de conexión hidroeléctrica, es decir, infraestructura, más infraestructura y toda una política de atracción de inversiones provenientes del norte, principalmente de Estados Unidos. Bueno, México también, si encontramos a don Carlos Slim, que si lo hemos tenido esta semana, ya como explorando, ¿verdad?, a dónde hay oportunidad de invertir. Y él dice que no solo va a invertir en telefonía, sino que él va a explorar otras inversiones como las que él está haciendo en otras partes del mundo, donde Estados Unidos y los organismos supuestamente de desarrollo les ofrecen como un menú, ¿verdad? Como dijo el presidente Bukele, la mesa en El Salvador, ¿verdad?, en México, en Honduras y Guatemala está servida. ¿Y qué significa está servida? Nosotros les ponemos aquí todas las oportunidades, le ponemos todos los incentivos y vengan empresas transnacionales, sobre todo transnacional, y ocupen todo el sur de México, ocupen el Triángulo Norte, bueno, se creen empleo, pero habrá que ver qué tipo de empleo, y ocupen aquí los territorios, les vamos a dar facilidades para los trámites ambientales. El día de ayer, en el discurso que dio en la reunión con Carlos Slim, decía el presidente Bukele quejándose que habían casi 10,000 millones de dólares en El Salvador que estaban atrasados, dice, por los trámites ambientales, como que si fuera un trámite de que no ha presentado la partida de nacimiento, ¿verdad?, o no ha presentado la fotocopia. Si es que si están atrasados es porque no cumplen los requisitos ambientales y van a tener un impacto negativo sobre el medio ambiente, y van a aumentar la vulnerabilidad frente al cambio climático y van a generar más desplazamientos forzados por el cambio climático. Es decir, a lo que me sumo es otra vez más de lo mismo. Y a mí, del presidente Nayib Bukele y de Nuevas Ideas, no me extraña, porque yo ya lo he dicho en este panel y en otros espacios, que yo no necesitaba ni siquiera los 100 días para saber lo que él iba a hacer. Me bastaba leer el Plan Cuscatlán y escuchar el discurso que él dio en la Fundación Heritage, y para saber quiénes son sus aliados, ¿verdad?, NEP, Aeroman, y todo, para saber lo que podemos esperar de él. Pero a mí el que más me ha decepcionado y realmente me ha entristecido es la claudicación
del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que en el caso de Bukele, sí llegó en México con una mayoría también abrumadora, con la ilusión popular que finalmente él iba a tener una política de dignidad frente a los Estados Unidos, primero. En segundo lugar, una política de desmontar el neoliberalismo que tanto daño le ha hecho a México, especialmente al sur de la frontera. Y en tercer lugar, que iba a tener un trato digno, humanitario, cálido para las personas migrantes en territorio mexicano. Y lo que ha hecho después él, sí, como muy bien dice Karen, sí, es que lo que hubo fue un tira y encoge, lo que se llama una negociación de poder, y al final el poder y la decisión final se tradujo en dos cosas. Mire, aranceles, mercancías o derechos humanos de las personas. Fíjese, pero imagínense el dilema que hay aquí. Se lo digo como economista, se lo estoy hablando como economista. Usted tiene mercancías, comercio o personas, derechos humanos. ¿Y qué es lo que ha tenido más peso? Las mercancías, los aranceles, y en contra van los derechos humanos. Y lo que está ocurriendo primero con México, que se ha convertido en la frontera sur de los Estados Unidos, en hacerle el trabajo sucio a la política migratoria de Donald Trump, el trato que le están dando a los migrantes, no solamente en la frontera México-Estados Unidos, sino que en Estados Unidos son realmente campos de concentración. Y yo no sé por qué no estamos ¿por qué no estamos más indignadas? ¿Por qué no estamos más enojados? ¿Y por qué no le exigimos a estos gobiernos que finalmente empiecen a responder los intereses de su población y no los intereses de las empresas transnacionales ni los intereses del gobierno de los Estados Unidos? En el próximo segmento vamos a incorporar el tema migratorio. Ahora bien, y quiero escucharla, Claudia, sobre esto, ¿qué significa, en términos generales o desde su perspectiva, la construcción de una relación estratégica de El Salvador con México en función también con los Estados Unidos? Es decir, el vínculo de Estados Unidos hacia México y hacia el Triángulo Norte de manera evidente. Bueno, ahora también ya se ha conocido el nombramiento del próximo embajador que va a estar de los Estados Unidos en El Salvador, pero el punto es, ¿qué elementos parten de una relación estratégica del gobierno? ¿Por qué partes o por qué líneas tiene que pasar desde su perspectiva esa relación en función de los derechos de los migrantes, pero también de la situación que el país tiene de vulnerabilidad, de situación de dificultades económicas y también de falta de empleo y de oportunidades? Sí, de acuerdo. Creo que México tiene, por su posición geográfica y a nivel histórico, una posición bastante compleja en la región, en las Américas, digamos, porque es el lugar de paso de migrantes y es lugar de paso también del narcotráfico, y es el lugar de paso del comercio también entre Estados Unidos y, digamos, la región centroamericana. Entonces su posición viene siendo bastante clave en diferentes temas de geopolítica a nivel de las Américas. A nivel humano, el tema de la migración es el tema más importante que rige las relaciones entre Estados Unidos, México y Centroamérica. Y México tiene la postura complicada de balancear, por un lado, quedar bien con uno de sus principales socios comerciales y además buscar medidas que sean sostenibles y que sean humanamente respetuosas de los derechos humanos y del marco internacional en cuanto a los derechos de los migrantes y sus familias. Entonces, aquí vemos en el discurso del presidente Manuel López Obrador ese esfuerzo complicado de hacer un balance entre, bueno, usamos un enfoque de cooperación para el desarrollo, este plan Sembrando Vida, que lo vamos a replicar, etcétera, la colaboración con El Salvador y Centroamérica, sí, y un enfoque policial de, como decías muy bien, Karen, detener el flujo. Y es que cuando usamos esa palabra, que es un flujo, es porque es constante. Y parece que no hay nada, ni muros, ni discursos, ni noticias tan trágicas como las que hemos visto esta semana, sí, que vayan a parar eso, porque al parecer en la realidad, pero también en el imaginario de las personas, hay una idea muy fuerte que no hay nada peor que estar acá en el país. Y eso se replica en Honduras, en Guatemala,
Y entonces duele Centroamérica, duele ver cómo nuestros países aún nos mantenemos con situaciones estructurales tan complejas que no permiten que el desarrollo de las personas sea la principal apuesta de política pública. ¿Cuáles son los temas que rigen, digamos, la pregunta que tú me hacías, Carlos? Por un lado, claro, migración, como lo digo, ese, digamos, balanceo complicado entre los derechos de las personas, su derecho a buscar una vida mejor afuera y también el respeto a las leyes migratorias. Ese balance complicado. En segundo, justamente el tema del narcotráfico y la corrupción, que de alguna manera la migración nos pone la radiografía cruda de nuestra realidad como región. Nos pone la radiografía cruda de dónde empieza el problema o cuál es la punta del iceberg y dónde están sus raíces profundas. Y uno de los temas bien importantes es justamente la debilidad institucional, digamos, de nuestros países y cómo estructuras de corrupción y redes de corrupción vinculadas al narcotráfico, por ejemplo, permean, y eso se ve de México hasta Honduras, en toda la región mesoamericana, como las redes de narcotráfico y de ilícitos permean el financiamiento de la política. Y que ese, como se le ha llamado hasta el cansancio, es el pecado original de nuestras democracias, lo que ha generado esa descomposición institucional desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hoy es más evidente. Entonces también aquí es donde surge un tema de, bueno, vamos a revivir toda esta lógica de libre comercio, va a revivir el CAFTA, va a revivir el NAFTA o los nuevos esquemas comerciales, pero aún los países de la región no tenemos una institucionalidad suficientemente fuerte para no seguir reproduciendo un sistema de desigualdad con estas nuevas apuestas, digamos, de comercio, de infraestructura o de diferentes prácticas económicas más liberales. No tenemos la la institucionalidad, por ejemplo, para que si se va a hacer una inversión, que puede ser una apuesta estratégica que genere empleos, etcétera. De calidad. Pero no podemos asegurar que eso no se va a transformar en un foco de corrupción, por ejemplo, como el que hemos visto en otros casos en la región de América Latina. Sí. Entonces, sí. La apuesta, aquí quiero sacar el tema de la CICIES, por ejemplo, mecanismos de este tipo que permitan con un ente internacional que de alguna manera, al ser más independiente, logre ir fortaleciendo la capacidad del Estado de limpiarse de redes de corrupción, algunas incluso vinculadas al narcotráfico o vinculadas a sectores empresariales que tienen prácticas espurias, para que la institucionalidad y los derechos de las personas y la igualdad de oportunidades que tanto se diga realmente sea algo viable. Okay. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar incorporo el tema migratorio ya de lleno, por lo que ha significado el flujo migratorio, pero no solo eso, es la crisis en la frontera. La crisis en la frontera Guatemala-México, la crisis en la frontera México-Estados Unidos, pero sobre todo, ¿qué le significa a la política exterior salvadoreña este tema? Y fue en función también de vínculos de cooperación y políticas públicas a nivel interno que puedan cerrar esas válvulas y que puedan ofrecer las condiciones para los ciudadanos para no migrar. Permítanos unos instantes, regresamos a República. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Esta mañana del viernes 28 de junio le ofrecemos un análisis de los diferentes sucesos de la coyuntura política, pero que también nos enlazan con problemas estructurales de la realidad de nuestro país. Nos acompañan Karen Fernández, Claudia Ortiz y Julia Evelyn Martínez, que nos brindan su análisis sobre este tema. Quiero pedir a producción, nos pueden poner en pantalla una serie de titulares de algunos medios en su edición digital ante la crisis de la frontera, y sobre todo uno de los hitos, uno de los hechos que ha marcado mucho fue la fotografía del caso de Óscar Martínez
Martínez y su hija Valeria ahogados, y eso ha marcado un poco la opinión pública, pero aquí me interesa que destaquemos los titulares de algunos medios. New York Times, ahí en español, la imagen de un padre y su hija ahogados al cruzar el río Bravo captura la tragedia de quienes sufren la migración. El periódico El País, Oscar y Valeria, íconos de una frontera cruel. CNN, padre e hijas ahogados en el río Bravo, la estremecedora imagen que ilustra la crisis humanitaria en la frontera. Factor denominador, así un común denominador de estos titulares y también de un poco el abordaje de medios internacionales, Karen, es crisis humanitaria en la frontera. No es un tema solo de flujos de desplazamiento y movimiento, sino que en la frontera hay una crisis, y nos trae un poco a colación lo que se mencionaba en el segmento anterior, es cómo reacciona el gobierno mexicano y cómo reaccionan los gobiernos del Triángulo Norte ante esta situación problemática. Yo creo que es importante que marquemos un contraste, ¿verdad?, entre este retrato de drama, de crisis. Yo creo que el encuentro entre el presidente Bukele y el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cobertura posterior del gobierno salvadoreño sobre el encuentro nos queda debiendo. Es decir, estamos hablando de una crisis de derechos humanos. Es una crisis real en la frontera, y de eso lo que tenemos es fotografías. Es decir, yo no pretendo obviar que deben de haber negociaciones, y claro que se deben de sentar, y claro que no vemos todo en la fotografía, ¿verdad? Pero el retrato comunicacional que después nos presentan, particularmente el gobierno de El Salvador, a través de su forma de comunicación oficial, Twitter, ¿verdad?, es triste. Es decir, es un gran contraste, ¿verdad? Porque parece que no está recibiendo el tratamiento urgente y serio que necesita esa crisis en la frontera de México y Estados Unidos, y en todo el trayecto que los migrantes, no solo salvadoreños, sino centroamericanos y caribeños en muchos casos. Y africanos, africanos también están en esa frontera. Exacto. Y que transcurren y que pasan por todo el territorio mexicano, ¿verdad? Ahora, esto no es nuevo, es decir, esa crisis en los trayectos migratorios, la ruta crítica de los migrantes centroamericanos, caribeños a través del territorio mexicano, no es nueva, ¿verdad? Lleva ya décadas siendo precaria, siendo peligrosa. Los migrantes no solo tienen que sortear la persecución de la policía mexicana y de las autoridades de los diferentes territorios, sino que en el caso mexicano hemos tenido crónicas también de cómo el narcotráfico persigue a los migrantes. Sí. Traficantes de personas también. Y lo que tenemos, ¿verdad?, particularmente lo que se repite es que nuestros estados son incapaces por décadas de responder a las precarias condiciones que pasan estas personas en su camino hacia Estados Unidos. Y lo otro es que las fórmulas que se ofrecen desde aquí, por ejemplo, lo que viene en los discursos es vamos a generar empleo, ya lo estaban comentando en el bloque anterior. Ajá, pero ¿qué tipo de empleos? ¿Qué tipo de empleo? ¿Verdad? Mire, si perdón que le interrumpa, pero este señor, el que no se recuerdo cómo se llama, el migrante, que murió con su hija, Martínez. Oscar tenía un empleo. Él tenía un empleo en una empresa formal. Y su esposa también. Y su esposa también era cajera de un establecimiento comercial. Es decir, ambos tenían un empleo, pero ambos vivían no en la parte más de mayor extrema pobreza del país, no vivían allá en Morazán, sino que vivían en el área metropolitana de San Salvador. Es decir, por favor, estamos a decir que aquí no es un problema solo de empleo. Yo voy a generar empleo. Mire, aquí voy a construir esta calle, y aquí voy a construir este edificio y hagamos las cosas, y la gente no, sino que se trata de la calidad de los empleos, los derechos humanos, los derechos laborales que están adscritos, todos los sistemas de protección y de seguridad social que deben acompañar esos empleos, y esos empleos no son los que va a generar estos proyectos de inversión de este supuesto plan de desarrollo que ha presentado la CEPAL, y menos está contenido en el plan Cuscatlán. Disculpe que la haya interrumpido, pero es que yo
les lo digo como economista, que dice empleo, empleo, empleo. No, si es que no hay que ponerle el apellido, empleos de calidad, empleos dignos. Hay un aspecto aquí de lo que estaba mencionando Karen, y con la conexión que me parece pertinente, del tema de la dimensión económica para la comprensión de esto, no económica en el tema eminentemente de empleo, sino ni de los significados ni de que este tiene. Que muchas veces también ahí está o de generación de oportunidades, o clima de así se sintetiza en los discursos. Bueno, ya que le quité la palabra, eso no me permite, ya se la va a devolver. Pero mire, yo solo quiero recordarles, porque yo creo que no solo los discursos, sino que las estrategias que están poniendo en marcha para limitar la migración y también cómo pretenden solucionarla, es decir, lanzando un plan de inversiones en infraestructura, en megaproyectos de desarrollo turístico intensivo que va a socavar más ya la frágil situación ambiental de Centroamérica. Yo creo que parte... Yo creo, bueno, voy a darles el beneficio de la duda. Voy a decir que son ignorantes. No, imagínense lo que yo estoy dándole, porque yo no creo que haya tal ignorancia. Yo creo que en caso del gobierno de El Salvador, del gobierno de México y el resto y de Estados Unidos, son ignorantes sobre las verdaderas causas económicas, voy a hablar en ese momento de lo económico, que han generado esta migración forzada. Okay. Y voy a citar, para que me crean lo que voy a decir, al director para Centroamérica del Banco Mundial, el señor Zainabu Sako. Zainabu Sako es el director para Centroamérica del Banco Mundial. Hace un mes, él, frente a esta crisis de las migraciones, él dijo que el problema es que la migración en Centroamérica o en Mesoamérica es el resultado del modelo económico que se ha impulsado. ¿Y cuál es el modelo económico que se ha impulsado? Es un modelo basado en el paradigma neoliberal, es decir, debilitamiento de lo público y fortalecimiento de lo privado, que es lo mismo que pretende hacer ahora Manuel AMLO en México, y lo que pretende hacer Nayib Bukele, como ayer, para quien no lo crea todavía, lo ha dejado clarito en el discurso que brindó en este foro de la ventaja competitiva de las naciones, sí, y lo que dijo en la conferencia de prensa. Entonces dice, es un modelo económico que funciona a base de exportar personas. Exportar personas debido a que los estados están tan debilitados fiscalmente. Es decir, que para cumplir con las metas que les establece el Fondo Monetario Internacional no aumentan el gasto social, y entonces las personas quedan desprotegidas en lo que se llaman las redes de protección social. Y en segundo lugar, porque es un modelo que para funcionar necesita de remesas, y las remesas, es decir, esa liquidez de la economía depende de las remesas, y las remesas quienes las generan son los migrantes. Ese flujo de remesas está relacionado directamente con el flujo de migrantes. Y esto es lo que dice este director del Banco Mundial. No le estoy diciendo yo, sino que él. Regreso un poco y conecto un poco para que Karen que pueda terminar un poco la idea con la que mencionaba, para planteando este factor. Ya Julia Evelyn nos hace una descripción de las variables o factores de carácter económico, de la implicación de este modelo y sus resultados en el tema migratorio y en el tema de las remesas, porque básicamente es lo que sostiene la economía del país. Básicamente el déficit comercial es sostenido por las remesas. Pero aquí el punto es, Karen, y escucharle sobre esto también es qué significa en posicionamiento gubernamental de la crisis migratoria. Es decir, no solamente en discursos, sino también en actos que puedan llevar esa consonancia entre lo que se dice con lo que se hace de lo que está viviendo El Salvador en la frontera. A ver, yo creo que hay que entender en este tema de cómo se garantiza que estos empleos de verdad puedan acelerar mejores condiciones de vida. Miren, yo creo que las personas que se van sin documentos hacia Estados Unidos, ¿verdad?, son personas muy valientes, muy heroicas, que a pesar de todo el drama que van a vivir en el territorio, ¿verdad?, todas las amenazas que hay en el territorio, asumen un desarrollo que ya no le confían al Estado salvadoreño. Yo, por ejemplo, soy nieta de una mujer que en los 70 se fue a los Estados Unidos sin documentos, también cruzándose el río Bravo. Y yo muchas veces me pregunto, vaya, si mi abuelita no hubiese salido de aquí, donde trabajaba como empleada doméstica, yo hubiera tenido la oportunidad de ir a la universidad. Es decir, ella tenía empleo cuando se fue, ¿verdad? Igual que Oscar. Exacto, y mi mamá hubiese tenido la oportunidad de estudiar un técnico
si mi abuela no se hubiese ido? Probablemente no. Es decir, esos empleos que hay, como por eso la interrupción de Julia Evelyn es fundamental, porque la evidencia es que no basta con que se generen empleos. Es que lo que pasa es que exacto, esos empleos ni siquiera garantizan que se van a acelerar las condiciones de vida o la movilidad social. Eso, la movilidad social. Porque yo cuando analizo mi propia historia de vida, digo, si ella no se hubiese ido, la movilidad social, en el caso de las mujeres, ¿verdad?, de mi familia, no se hubiese acelerado. Yo quizás no hubiera ido a la universidad ni estaría aquí ahora, pero yo creo que el tema es cómo en el correlato del gobierno no solo se ofrecen oportunidades, ¿verdad?, oportunidades de empleo, mejores condiciones de infraestructura, sino cómo de verdad se garantizan condiciones de desarrollo humano. Y yo lo que he estado escuchando del gobierno, y de hecho también de los empresarios y del mismo ministro de Trabajo, del nuevo ministro de Trabajo, es una relación que también tiende a la no confrontación. No vamos a confrontar. No los vamos a pellizcar a los empresarios porque se van a asustar. Exacto. Y eso es lo que yo he estado escuchando en el discurso. Entonces el correlato tiene una brecha, ¿verdad? O sea, hay algo que no termina de casar. Ahora, Claudia, me gustaría escucharla, porque ha sido una serie de ideas muy interesantes y creo, es más, no, ya hemos recibido una serie de comentarios a través de Twitter también, que ya los vamos a poner en instantes, pero lo que esto provoca, y eso es lo que interesa, también tener la reacción de nuestra audiencia, los ciudadanos, sobre los temas y el análisis a profundidad de estos temas que gracias a ustedes nos lo ofrecen. Claudia, aquí hay un tema, siempre se hace esa relación y se ha venido hablando que el flujo migratorio, la crisis migratoria se disminuye en la medida que se aumenten los empleos, pero aquí se ha puesto en debate ese tipo de afirmación y ese tipo de hipótesis. Entonces, ¿qué otros componentes hay que incorporar para entender o para hacer políticas públicas efectivas y que no es un tema solamente de empleos o de inversión, sino que estamos hablando de condiciones para la movilidad social, condiciones para mejoras educativas, de servicios públicos, de atención pública? La sostenibilidad de la vida. Me dejó la pregunta más difícil. No, pero yo creo que esa es la respuesta. Yo creo, tal vez puedo diferir un poco del planteamiento de Julia Evelyn. Ojalá se hubiese implementado realmente un modelo neoliberal. Es decir, acá un liberalismo económico tal cual no ha existido. Más bien los recursos o los recursos económicos del país han estado al servicio de ciertos grupos empresariales que han tenido oligopolios, monopolios. O sea, la economía realmente no ha sido liberal, no ha habido una oportunidad equitativa, más o menos equitativa, para que cualquier persona con su esfuerzo pueda, digamos, desarrollarse económicamente. Más bien esto en conflagración con, como ya lo mencionaba en el segmento anterior, estructuras débiles del Estado que priman los derechos de unas personas en menoscabo a los derechos de otros, ya sea en el ámbito social, pero también en el ámbito económico. Entonces, realmente creo que instituciones fuertes para garantizar libertad económica no hemos tenido hasta cierto punto. Ahora, también quiero mencionar, y tal vez ese es un comentario bien duro, para, digamos, la política exterior que ha tenido Estados Unidos. Yo creo que si en los 40s o antes el gobierno de Estados Unidos hubiese dejado que florecieran en Centroamérica gobiernos más progresistas, y no solapar dictaduras, por ejemplo, y otro tipo de regímenes autoritarios que de alguna manera garantizaban sus intereses a nivel económico, ¿verdad? Entonces, quizás ahorita no está... otro gallo nos cantara. Pues sí. No tendríamos estos problemas de seria institucionalidad que vienen desde hace tanto tiempo y quizás ya hubiésemos encontrado la vía para generar realmente desarrollo humano. Ahora, ya estamos bien tarde, digamos, para poder, pero hay que hacerlo para ayer, el tema de invertir realmente en las personas. Y yo quisiera ver, por ejemplo, un Estado fuerte y un mercado fuerte. Creo que ambas cosas son importantes. Un Estado fuerte no necesariamente debe significar que tiene que debilitarse el mercado o que el mercado debe ser totalmente intervenido, sino más bien que ambas instituciones
establezcan, digamos, unas reglas claras, por decirlo de esta manera, y que se respeten los límites de los derechos entre el sector privado y el sector público, y también el sector privado no menoscabe el interés común, por ejemplo, en temas ambientales, en temas de inversiones, en temas laborales. Y de hecho, bueno, hay algunos mecanismos que incluso el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, establece para cuando uno de los socios comerciales debilita sus leyes comerciales, sus leyes, laborales y ambientales, como una forma de atracción de inversión ilegítima, por ejemplo. Bueno, pero para llegar un poco al meollo del asunto, creo que definitivamente se ha repetido hasta la saciedad el tema de la educación, la salud. Es decir, hay áreas que solamente el Estado puede garantizar, que el Estado tiene la titularidad y el papel primordial para garantizar a la población salud, educación, seguridad. Además, tiene el rol de atraer inversiones o de generar un clima que sea propicio. Pero ¿cómo podemos hacer para generar políticas públicas que en el corto plazo puedan generar un cambio, un golpe de timón radical para que realmente las personas puedan empezar a desarrollarse? Es complejo, muy complejo, porque pasa, por un lado, con temas, por ejemplo, de asistencia social, con atender crisis humanitarias, con atender situaciones urgentes en el momento. Eso es un primer nivel de intervención, pero también pasa por cambiar estructuras y la institucionalidad, ponerla a punto para poder atender eso. Eso pasa, por ejemplo, aprobando una ley del servicio público que genere mejores reglas para que los servidores públicos que encarnan las políticas, que son quienes atienden a la población para garantizar sus derechos, también tengan mejores condiciones y tengan la cancha marcada de cuáles son sus deberes y derechos. Y por último, pues también pasa, por ejemplo, por ir haciendo intervenciones en la cultura del país, en la cultura política, para no replicar patrones violentos, patrones autoritarios o patrones machistas, que también son un caldo de cultivo para seguir reproduciendo el mismo modelo de exclusión. Tengo que hacer la pausa, para al regresar vamos con los comentarios que nos han ofrecido las personas que nos siguen en este momento sobre temas migratorios y otros temas. Los vamos a leer para tener sus reacciones e incorporo otro elemento en la discusión: seguridad ciudadana. Este es un tema también, bueno, pero hoy lo vamos a ver toda la carne en el asador en este programa. Póngalo así que final, estamos hablando de política exterior, economía, migración y ahora el tema de seguridad. Volvemos en minutos. Seguimos en este panel de análisis en el cual nos acompaña Julia Evelyn Martínez, Claudia Ortiz, Karen Fernández. Tenemos sus lecturas, sus análisis de los diferentes sucesos de la coyuntura política en nuestro país. Para eso vamos a poner una serie de mensajes que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Muy agradecidos con las personas que nos están acompañando en el transcurso de esta mañana. Rafael Mengíbar: unas 300 salvadoreños salen todos los días en busca de oportunidades, dejando desintegración familiar, alto riesgo de abusos en el camino, morir, pero la pobreza y la inseguridad empujan a migrar. No hay que soltar el tema hasta que los gobiernos demuestren que aquí se puede. Oscar López: recordemos que existe una población de casi 57 millones de latinos en Estados Unidos. Más del 63% es de origen mexicano, es decir, más de 36 millones de personas. ¿Será acaso esta la razón de López Obrador para doblegarse ante los Estados Unidos? Pregunta Julio Vargas. Diagnósticos y más diagnósticos. Hemos pasado años haciendo eso, por mucho, pero se tiene miedo a decir que este gobierno es diferente a los pasados y darle al menos el beneficio de la duda. Si no, el apoyo profesional, al contrario, se da fama criticando.
Otro que nos llegó a través de un mensaje. Buenos días. Empleo digno para los jóvenes. Sí, pero los jóvenes a los 18 años no están aún formados como personas profesionales o ciudadanos. Empleo digno en este momento histórico es aquel en que empresarios fomentemos en nuestros jóvenes el completar su formación. Para esto estamos viendo señales positivas cuando el secretario Catán nos habla de horario flexible. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión que hay que poner sobre la mesa, Julio. Yo recuerdo que en otros momentos lo hemos platicado. Armando Hernández, ¿cómo podemos detener la inmigración? Mejores salarios, salud, educación y seguridad. Estamos muy agradecidos con ustedes por su confianza y escribirnos y darnos sus puntos de vista, críticos o no críticos, o su posicionamiento. Esta es una república. Esta es la idea de que sea un enfoque de una república sobre ello. Karen, me gustaría tener su reacción ante estos comentarios y luego escucho a Claudia y a Julia Evelyn. A ver, yo creo que ya vamos a empezar a hablar de seguridad pública, si es que no... Exacto. Claro. No me quiero meter, pero quería referirme al tema por el comentario que decía que por qué había miedo de aceptar que este gobierno era diferente a los demás. Sí. Y yo creo que hay bastantes evidencias en los temas que hemos estado discutiendo ahora, que en términos de cómo se comprende la migración y de las soluciones que se ofrecen a la migración, no hay diferencia. Y ya lo vamos a comentar, pero también en términos de seguridad pública, las primeras medidas que caracterizan lo que va a ser la política de seguridad pública del gobierno, lo que ya está haciendo la política de seguridad pública del nuevo gobierno, no presenta muchos matices de diferencia. Es decir, a juzgar por lo que tenemos ahora, para ese comentario, en realidad no estamos viendo un cambio sustancial, ¿verdad? Sí, cambian las personas, cambiarán las formas si quieren, las herramientas, ¿verdad? Pero al final los indicios que tenemos de sus actuaciones de intervención pública no difieren mucho a lo que hemos estado viendo en las últimas décadas. Ok, Claudia. Sí, bueno, reaccionando un poco a los comentarios, también agradecer por la participación de las personas. Creo que es bien importante tener que no solo sea un diálogo entre nosotros, sino con el público que nos ve. Y creo que sí, o sea, realmente... por supuesto que la posición de criticar es muy fácil. Creo que también nuestra intención no es una crítica destructiva. Al contrario, pues realmente vamos a entrar en 5 años de un gobierno con sus planteamientos y sus programas particulares, y realmente creo que como sociedad y como república que reconocemos la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente, creo que es importante seguir poniendo sobre la mesa otros temas de discusión, otras alternativas, otras propuestas para entrar en ese diálogo y poder ir construyendo, tal vez es muy idealista lo que digo, pero poder ir construyendo pequeños acuerdos que nos permitan salir de la situación. Yo creo que un gran acuerdo es que queremos que el país esté mejor. La manera de hacerlo, pues todavía no logramos ponernos de acuerdo, pero justamente creo que es importante que desde la sociedad civil sigamos poniendo el dedo en el renglón, en aquello que creemos que debe mejorarse o que no es adecuado. Pero también creo que del gobierno es importante que haya una actitud de apertura a esa crítica, porque no necesariamente la crítica, y aquí sí se marcaría una diferencia con gobiernos anteriores, sí logran ser abiertos y receptivos a otras opiniones, ¿verdad? Y no necesariamente que la crítica sea igual a querer desestabilizar el gobierno o querer traer el régimen anterior que teníamos a nivel político en el país con gobiernos como Arena y el FMLN. No, más bien hacia adelante. Queremos que el país salga a flote, ¿verdad? Pero no lo vamos a construir. Yo creo que no hay que confundir el tema de confiar ciegamente y entregar un cheque en blanco con darle confianza y apoyo al gobierno en aquello que es atendible y criticar en aquello que no. Yo creo que una postura independiente siempre es importante. Como dice un cantautor que me gusta, tener a alguien en contra es bueno para pensar, y la construcción se hace en conjunto. Hay algo que quiero tocar, que es el tema también de las redes sociales y todo esto, cómo vamos creando democracia en esto. Y está bien, yo creo que es importante que se incorporen nuevas herramientas tecnológicas a la discusión democrática, pero eso no debe suplantar la discusión o la deliberación democrática
con contacto personal. Sí, ya hay, por ejemplo, no solo el presidente, también, por ejemplo, el alcalde de San Salvador está implementando unas herramientas de participación ciudadana digitales, está bien, pero eso no nos debe desconectar de la deliberación política que debe haber en la sociedad de forma permanente. Entonces, yo quiero señalar... Antes, perdón que le interrumpa, Julia Evelyn, porque solo menciono 2 comentarios que han llegado, porque es algo de lo que usted ha estado mencionando. Por ejemplo, Rafael Antonio Larios, en la transmisión que estamos haciendo en Facebook Live, menciona: a nosotros nos han empobrecido a propósito para aquí sacar su mano de obra barata. Sí. Pero también el doctor Iván Solano Leiva, que nos ha acompañado en otros espacios para ver temas de salud pública, nos menciona: quisiera conocer la opinión de su panel sobre la posición del gobierno salvadoreño ante la crisis migratoria que estamos viviendo. Excelente panel de invitadas. Bueno, yo sí quiero decir esto con mucha claridad. Cuando un país, cuando nuestra sociedad, cuando nuestro país está enfrentando, yo le voy a llamar una noche tan oscura, una situación de tanta desesperación y desesperanza como la que estamos atravesando, yo creo que es una obligación, sobre todo para personas formadas profesionalmente, académicamente y con experiencia, tener una postura crítica y decir la verdad, aunque duela y aunque traiga represalias. Si callamos en este momento, vamos a ser cómplices. Y al menos yo, en lo personal, a esta altura de mi vida, con lo que yo he vivido, sufrido y lo disfrutado y lo que sea, yo no quiero pasar mis últimos días con esa sensación de responsabilidad y de remordimiento, que no lo dije cuando debía haberlo dicho. Así es que yo aclaro esto. El presidente, eso es lo que... Pero a mí no me interesa lo que el presidente necesite, sino que la sociedad y la historia salvadoreña necesita es pensamiento crítico, diagnósticos críticos y propuestas transformadoras. Yo aclaro eso. Luego, mire, y en base a eso, me veo también en la obligación, y yo sé todas las críticas que se van a venir de aquí en adelante a través de las redes sociales contra mí, yo lo sé, pero quiero decir lo siguiente, y es que el presidente Bukele es sencillamente más de lo mismo, no es diferente, y se caracteriza también por la misma incoherencia que tenía el gobierno del FMLN. Yo no digo el de Arena, eso es ya demasiado. Es decir, dice una cosa pero termina haciendo otra. En un mes, Julia Evelyn, en un mes para yo le puedo asegurar si eso. ¿Por qué cree que son tres cosas. Bueno, una rápida. Una rápida. Dice que ahora sí se van a respetar los derechos laborales de las personas y los derechos humanos. Uno, la forma en que ha procedido al despido mediante eliminación de plazas y respetando todos los derechos laborales de las personas. No estoy hablando de los familiares de Sánchez Serén y del otro grupito, no. Incluso hay mucha gente todavía vinculada a Óscar Ortiz que todavía está en el aparato del Estado. La esposa creo que todavía trabaja en el ISNA. Bueno, pero es esa cosa aparte. Pero mire, primero, la forma humillante, cómo ha humillado a los trabajadores, inclusive personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, de la Secretaría de Inclusión Social. Eso es respetar derechos humanos, laborales, no. Y dos, recientemente en la conferencia de Ginebra de la OIT, el gobierno de El Salvador, señoras y señores, se abstuvo en la votación sobre el último convenio de la OIT, que es contra el acoso y la violencia de género en los lugares de trabajo. Hubieron 30 países que se abstuvieron. De entre esos, El Salvador, el gobierno de El Salvador. Por cierto, los representantes de la empresa privada, esos que ahora nos van a reactivar, ¿verdad? Y nos van a sacar de la pobreza y nos van a llevar al desarrollo. El presidente de la ANEP, de acuerdo al acta de la OIT, a la cual he tenido acceso, él no solo se abstuvo, sino que él se opuso. ¿Qué derechos laborales, qué trabajo digno podemos esperar de una empresa privada que ni siquiera apoya a un convenio de la OIT que está encaminada a prevenir y erradicar la violencia, el acoso y la violencia de género en los lugares de empleo? Eso es una cosa. En segundo lugar, se reúne con Amnistía Internacional, con la representante de Amnistía Internacional, y se compromete que él va a tener un día que él va a respetar los derechos humanos, que va a ser una política transparente de seguridad, y al día siguiente lanza un tuit casi con esa frase de la Daenerys Targaryen, ¿verdad? De Juego de Tronos, que dice Dracarys. Es decir,
si quieren que los matemos, los vamos a matar a los. Una política de seguridad basada en el exterminio y en la super y mega mano dura. Es más de lo mismo. Y en tercer lugar, él habla de la migración, pues que todo el problema de la migración es lo mismo que se ha dicho anteriormente, que todo es un problema de la inseguridad y todo es un problema de empleo. Y entonces que si lanzamos inversión privada y les damos garantías a la inversión privada, esto se va a resolver. Y no tomen en cuenta que lo mismo que ha dicho, vuelvo con el tema de lo que ha dicho el director del Banco Mundial, si es que es el modelo productivo, es el modelo económico, el modelo productivo, que es el que genera, primero, expulsión de migrantes, expulsión, y dos, necesita esa migración porque se sostiene el consumo. Al tener debilitado el aparato productivo y el mercado interno, se fundamenta en el consumo y la importación y por tanto necesita remesa. Entonces, yo digo esos 3 ejemplos y yo puedo seguir con otros muchísimos más del universo Bukele. Yo así le llamo ahora, es que Bukele vive como en un universo paralelo, donde las cosas, lo que él dice y la gente que lo sigue se imagina que la realidad es otra. Y entonces a mí me genera indignación, me genera mucho coraje esto, porque la realidad de las personas, la realidad y sobre todo la que nos da los datos, la que nos da personas que nos hemos dedicado nuestra vida a investigar y analizar, es algo diferente. O sea, entonces, pero él se mueve en otro universo. Yo le llamo el universo bukeliano. El problema es que nosotros no vivimos en el universo bukeliano, sino que vivimos en el universo real salvadoreño, y aquí las cosas no son como se las imaginan. Tengo que hacer la pausa. En el último bloque incorporemos el tema de seguridad, pero también quiero poner sobre la mesa otro elemento. ¿Cuáles constituyen los grupos o los actores de la sociedad que se pueden convertir en referentes para esa interconexión con el gobierno? Son 5 años del ejercicio de gobierno, se deben establecer alianzas, acuerdos, entendimientos sobre qué temas desde la perspectiva de ustedes se pueden hacer. Me gustaría poner esos temas en discusión. Regresamos en minutos. Último bloque de este panel de análisis, muy interesante, con las posturas y análisis de Karen Fernández, Claudia Ortiz y Julia Evelyn Martínez. Ya las gracias por habernos acompañado y la invitación siempre está hecha para que hagamos estas reflexiones y esos análisis desde sus posicionamientos. Este último segmento lo queremos dedicar para ver el tema de seguridad pública y lo que significa para el gobierno una estrategia de seguridad, por lo que se conoce, que se ha estado publicando en los últimos días, pero también un poco cuáles constituyen aquellos actores de la sociedad con los cuales el gobierno tiene que hacer interlocución, interacción. Evidentemente está la Asamblea Legislativa y también están las otras expresiones del Estado, pero también planteémonos esta idea y lo pongo sobre la mesa para escucharles. Empezaría con Karen, luego con Claudia y cerraría con Julia Evelyn en el tema de la seguridad pública y luego con qué actores de la sociedad se deben establecer estos vínculos para el ejercicio de gobierno. Al final estamos en esta sociedad, estamos en este país, se deben establecer estos vínculos, estos procesos de ejercicio de gobierno que son claves ante los problemas que vive nuestra sociedad, Karen. Bien, yo quisiera hablar primero de las acciones que tenemos en materia de seguridad pública y de su proyección a nivel de comunicaciones. Sí. Yo creo que para juzgar desde la perspectiva de la comunicación política las medidas de seguridad que ha ido anunciando el presidente Bukele, primero tenemos que tener en cuenta de que hay abundante reflexión sobre cómo en las últimas décadas, no solo este gobierno, no es novedad, ¿verdad?, el Estado salvadoreño, la Asamblea Legislativa, el órgano de justicia y el Ejecutivo, por supuesto, han utilizado sus intervenciones y sus medidas de seguridad pública más en una lógica de réditos electorales. Hay un estudio que publicó la Heinrich Böll y elaboró Janet Aguilar, sí, excelente, que muestra que no hay evidencia empírica, no hay evidencia, no hay pruebas. Exacto, que demuestre que las políticas de represión en los territorios garantizan o incrementan los niveles de seguridad. De hecho, hay evidencia que dice lo contrario. Hay evidencia que muestra
cómo desde que se lanzó el Plan Mano Dura en 2003 en el gobierno de Francisco Flores, las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes en este país se duplicaron. Entonces, la represión en los territorios no garantiza, ¿verdad? No tenemos evidencia, hay evidencia que va en sentido contrario en el tema de seguridad. Entonces, con eso, ¿qué sí nos queda, verdad? ¿De qué sí tenemos evidencia? Tenemos evidencia de que los gobiernos utilizan esto como una estrategia de validación y de simpatías, para ganar simpatías de los ciudadanos. Y veamos algunos elementos de lo que tenemos en esa narrativa, ¿verdad?, que nos cuentan los gobiernos y que también nos está contando el presidente Bukele. Nos está contando o está construyendo, sigue fomentando esa imagen de un ejecutivo, ¿verdad?, de un presidente todo protector, justiciero y vengador. Y todopoderoso. Y esa construcción del todopoderoso está acompañada, como siempre, de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Exacto. De hecho, en la foto de lanzamiento del Plan Mano Dura de Francisco Flores en el 2003, que tenemos al presidente de noche, ¿verdad?, con un graffiti, el enemigo común, la pandilla y la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. También con el caso de Tony Saca fue igual. Y exactamente igual. Luego, ¿qué tenemos? Las fotos del control territorial, ¿verdad?, que ponen a eso, a la policía, a la Fuerza Armada, ¿verdad?, toda poderosa, el brazo armado del Ejecutivo, del presidente. Y luego tenemos también en los últimos días las fotos del viceministro de Seguridad, Osiris Luna, que también es director de centros penales, ¿verdad?, con unas imágenes realmente penosas, creo yo. Entiendo que pueden ser vistas con satisfacción para las personas que han sido víctimas, que son víctimas de las pandillas, pero son penosas, es decir, son unas fotos que fácilmente recuerdan a espacios, a campos de concentración. Campos de concentración y traslado de así reos políticos, casi que reos políticos. Exactamente. Y es esa narrativa del justiciero y el vengador. Es que nadie debería ser humillado de esa manera. Hay una cosa aquí más que lo planteo. Humillación va a generar más violencia. Solo un asunto, Julia Evelyn, para que pueda finalizar un poco la idea Karen y luego escuchar a Claudia. Sí. No, solo esto, que hay una validación de esta cultura represiva, no tenemos evidencia de cómo funciona. Y finalmente quiero decir que lo más preocupante de esto es que parece que en la lógica lo que salió mal en el pasado con estas políticas fue su ejecución, sí, y no necesariamente lo que tenemos es un rechazo desde la perspectiva progresista a este tipo de medidas. Es decir, sí reacciona, pero lo que pasa es que dice, miren, lo hicieron mal, ahora nosotros lo vamos a hacer bien. Y ya no queda tanto tiempo para comentar, pero también el presidente Bukele ha nombrado, ¿verdad?, a personas que han sido cuestionadas por no haber actuado con suficiente fuerza en administraciones anteriores en casos de abusos extrajudiciales y abuso de poder. Y eso igual no es algo nuevo, es simplemente algo que está ahí nuevamente y se valida, y la validación es en la lógica de obtener simpatías. Me restan básicamente 6 minutos, 3 y 3 minutos para tener sus comentarios finales, pero un poco incorporo un elemento, Claudia, que nos ha llegado de César Chicas en Twitter. A la seguridad pública le hace falta atender a los jóvenes, protegerlos y no estigmatizar sus lugares de origen. No se logra ver una línea clara en ese sentido. Es el comentario de César Chicas a través de Twitter. Gracias, César. Sí, gracias por el comentario. Bajo la lógica de que un gobierno busca, digamos, y un gobierno sobre todo como este, que tiene en la simpatía popular su mayor capital y su mayor brazo fuerte, digamos, para poder negociar a nivel político, como pueblo tenemos que ser sabios. Si pedimos sangre, vamos a tener sangre, pero si pedimos paz, vamos a tener paz. Creo que eso es algo que debemos tener muy claro, porque, como mencionaba Karen, yo creo que es muy acertado. Es decir, estas medidas buscan generar aprobación del público, ¿verdad? Que también es lógico pensar que hay mucho dolor, hay mucha rabia
por el lujo de barbarie con el cual las pandillas también ejercen sus actos criminales y han permeado y nos están haciendo también la vida imposible a la mayoría de los salvadoreños. Pero la violencia tiene que romperse y es legítimo que el gobierno haga uso de la fuerza para frenar el fenómeno de la criminalidad. Pero es sabio mantenerse dentro de los límites del respeto a la dignidad humana para que estas acciones no sean contraproducentes. Es sabio mantenerse dentro del límite del respeto a los derechos humanos porque, como hablábamos en un conversatorio que organizamos hace muchos meses, cuando en un territorio un policía mata a un marero, este marero tiene hermanos, primos, sobrinos, madre, padre, qué sé yo. Puede ser que esté matando a un marero, pero esté creando a otro marero. El niño que está viendo que matan a su hermano se llena también de rabia, de indignación y de deseo de venganza. Entonces es importante que como sociedad, y sobre todo hay un papel importante en los líderes porque la población no está en esa lógica, están en lógica también de ser víctimas de la violencia. Pero los liderazgos de nuestro país tenemos un rol importante de llevar y yo creo que esta es la medida primordial y más urgente de llevar al país a la ruta de la pacificación y eso no lo puede hacer solamente el gobierno. Por supuesto que el gobierno tiene un rol y espero que en ese rol primero se mantenga en el marco de lo que es legal, ¿verdad? Que no signifique medicina amarga, que no signifique veneno, ¿verdad? En primer lugar. Y luego me gustaría pensar y espero que sea así, que estas primeras medidas, aunque son la primera etapa del plan de control territorial, estén acompañadas, como ya el presidente lo había anunciado y lo había prometido, con luego entrar en los territorios con los servicios del Estado. Esa es la parte más importante. Entiendo que tiene que haber un despliegue de fuerza, lo que quieran, pero que no se quede solo en el espectáculo político, sino también que haya un enfoque integral, es decir, hay que atender las necesidades de la sociedad, como decía el amigo, hay que cuidar a los jóvenes, definitivamente, hay que ganarle a los jóvenes a las pandillas, hay que darle al joven la oportunidad de poder soñar que puede desarrollarse en el país. Y la cultura autoritaria y violenta, que es la que alimenta el fenómeno de las pandillas, no puede seguirse reproduciendo desde el Estado. Aquí creo que hay un acierto y es, por ejemplo, un rol que se le está dando importante al Ministerio de Cultura en todo, digamos, el despliegue de bienestar social que el gobierno quiere o que ha planteado que va a hacer. Es importante que vayamos trabajando nuestra cultura, que se regulen algunas cosas, no limitando la libertad de expresión, pero sí que se regulen algunas cosas para que nuestra cultura nos permita ser más resilientes a la violencia y también que nos permita solucionar conflictos de pequeña o gran escala de una manera más constructiva. Cerraría entonces, Julia Evelyn. Yo cierro rápido, solo quiero, bueno, más bien voy a afirmar algo y no voy a tener tiempo ya de argumentarlo, pero yo creo que hay que tener muy claro que recuperación de los territorios no es sinónimo de militarización de los territorios. Es decir, los territorios se recuperan cuando se recupera al Estado el carácter público de los servicios, el carácter público de las redes de protección social, cuando se recupera el consenso social y se restablecen esos lazos sociales y comunitarios que son la base de lo que se conoce en sociología como cohesión social. Entonces, si queremos realmente entrar a recuperación de los territorios y a recuperar la gobernabilidad y la gobernanza en esos territorios, tenemos que entrarle a políticas públicas orientadas a la cohesión social. Y eso requiere recursos fiscales, recursos públicos que actualmente no existen, y lo cual y no pueden solo ser que yo consigo una donación por aquí, que don Carlos Slim ha dicho que me va a dar tanto, que el Bill Gates me va a dar eso. Eso no es centaviando ni andando ni vendigándole a las transnacionales, porque esas después pasan la factura, sino que eso tiene que hacerse sobre la base de un diálogo fiscal, de una reforma fiscal realmente progresiva, orientada a construir esa cohesión social sobre la cual se debe realmente asentar la justicia, la paz
y la convivencia en nuestro país. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Julia Evelyn. No, muchas Claudia, gracias a usted, Karen, muchas Carlos. gracias. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar más o menos en un mes para llevar una lectura, una reflexión de los principales acontecimientos de la coyuntura política, y creo que nos ha dejado uno de los temas, Julia Evelyn, para abordarlo en el próximo capítulo de este panel, es si la política fiscal es justamente el espacio del entendimiento, del acuerdo o la necesidad de construcción de acuerdos políticos, gobierno, organizaciones sociales, instancias académicas, instancias que trabajan el tema fiscal y también el sector empresarial. Es decir, que ese es uno de los puntos claves. Gracias por habernos acompañado. Gracias. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo lunes, 6:30. Buen fin de semana.